Señor. Estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor Jesús. Usa a nuestro hermano, Señor, al pastor Oveimar, Señor Jesús, que la palabra, Señor, que nos trae, Señor, sea alimento fresco para nuestra alma, Señor Jesús, que estamos necesitados de ti, estamos sedientos de tu palabra, Señor, sea hablándonos a cada uno, Señor Jesús. Habla, Señor Jesús, en cualquier situación, dificultad que tenemos tu palabra, Señor, que es alimento fresco para nuestra alma, Señor Jesús. Habla mi vida, Señor Jesús, en esta mañana, Señor Jesús, Padre Celestial, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al que todo se lo merece, al digno de toda la gloria, toda la alabanza, porque a Él es que le servimos, por Él y para Él? Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Si ya estuvieran en los patios, ya estarían diciendo libertad también. Bueno, un saludo muy especial para todos. Dios les bendiga. Al pastor anfitrión y su familia. A cada uno de los hermanos a nivel local, a cada amigo, simpatizante, todos bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Ya saludó al que está a su lado? Gírese un momentico, comparta una sonrisa y dígale: Dios le bendiga, bienvenida, bienvenido en el nombre de Jesús. Bienvenido a la casa de Dios, bienvenida a la casa del Señor. Qué bonito es habitar juntos y en armonía, gloria a Dios. Es una honra del Señor estar aquí compartiendo, amén. Dios les bendiga mucho. Los niños salen a clase. Qué bonito, qué bonita esa fraternidad, ese compartir, ese saludo especial. Que no se nos quede nadie sin compartir, que en la casa de Dios somos todos muy amados. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 3, versículo 15. Y por aquí hay una presentación también. El texto está en la presentación. Y vamos a hablar un poquito de la familia según la Biblia. Amén. Amén. Hablar de familia es muy amplio. Amén, amén. Bueno. Y más ahora en estos tiempos donde la familia tiene muchas formas de verse. Ok, ahí ya se ve. Ya dejémoslo así. Si no amplía más no hay problema. Yo les leo lo que no alcancen a mirar. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 15. Amén, amén. Y a la letra dice la palabra del Señor: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Leamos el 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aleluya. Amén. Hemos cantado, hemos orado. Dando un gloria a Dios, se puede sentar. Amén. Bueno, aquí tenemos tipos de familias. Amén. Y vamos a hablar una pequeña generalidad a manera de ilustración de las familias que hay hoy y de la familia que Dios quiere que seamos. Amén. Gloria a Dios. La primera es la familia nuclear. Está formada por los padres y sus hijos. Es como el sistema tradicional de familia, lo más común, lo más conocido. Amén. Pero hay otra familia que es conocida como la familia extensa. Incluye a los padres, a los hijos y a otros parientes como abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. No sé si usted ha estado en una familia numerosa, Amén, amén. donde los abuelos tuvieron 15. Amén. Y cuando se reúnen nietos y bisnietos somos como 200. ¿Sí? ¿No le ha pasado alguna vez? Cuando la familia es numerosa, eso se reúne mucha gente. Pero es bonito compartir en familia. Esa es la familia extensa. Está la familia monoparental. Está integrada por un solo padre o una sola madre con su hijo o con sus hijos. Amén. En el contexto en el que trabajo de realidad carcelaria se ve mucho que aunque esa familia está integrada o es compuesta
por causa de la privación de libertad de uno de los miembros, parece que esa familia fuera monoparental. Solo uno de los dos está con los hijos. La otra persona está privada de su libertad y son situaciones muy complicadas. Pero en medio de todo, Dios también ama a esas familias y está dispuesto a restaurar familias y a usar creyentes para bendecir esos hogares. Amén. Estamos mirando un poquito lo que son los tipos de familia que hay. Ya usted va mirando qué familia es. Si es extensa, todos somos parte de una familia extensa. Familia nuclear, el prototipo ideal y también tradicional. Monoparental, puede ser que alguien está solito con sus hijos como papá o mamá. Pero está la familia ensamblada o reconstituida. Amén. Voy a dar un ejemplo. Por aquí está doña Pepita, que con su anterior esposo tiene 5 hijos. ¿Sí? Y está don Pepito, que con otra señora antes de enviudar tuvo 5. Entonces se encuentran los que están vivos y ellos hacen otros 5. ¿Cuántos van? 15. Ya van 15 en la nueva parejita. Eso es una familia reconstituida o ensamblada, donde la comunicación es determinante, porque los 5 de acá, del extremo del papá, no son hermanos directos de los 5 del otro extremo con la señora, ¿sí o no? Amén, así es. Pero los 5 del medio son medio hermanos de todos. Amén, amén. O sea que los de acá se pueden casar con los de acá y no son nada, pero los que están en el medio le van a ser tíos juntos. Amén, así es. ¿Ya me entendió? Amén, amén. Interesante. ¿Conocen familias así? Amén. Bueno, entonces eso es una familia ensamblada o reconstituida, donde la comunicación es vital. Se forma cuando una o ambas personas de la pareja tienen hijos de relaciones anteriores y se reconstituye una nueva visión de hogar. Hay una familia que es adoptiva. ¿La familia qué? Adoptiva. La familia adoptiva. Los padres han adoptado legalmente 1 o más hijos. Conozco casos donde uno de los dos es infértil o simplemente ninguno de los dos puede, ella no puede concebir o él no puede engendrar. Y la decisión ha sido en algunas ocasiones adoptar familia. Y puede ser de manera legal o por afinidad. Amén. Pero son formas de reconocimiento a la familia. Está la familia sin hijos, o lo que se conoce como la sola parejita. ¿Cierto? Y hay casos donde la parejita no adopta, no pueden tener hijos, se quedan solitos. Pero hay una familia que es un poquito inquietante, pero que es de reconocimiento en el hoy, en el ahora. Y quiero que usted analice lo que dice ahí. Punto número 7. Familia homoparental. Si nosotros no hablamos de esto, hacemos discriminación social. Hay que hablarlo. Pero hay que hablarlo desde los principios bíblicos. Que aunque son familias con situaciones diversas de ideología de género, Jesucristo es el diseñador de la familia. Y todas las familias necesitan el diseño de Dios para prosperar. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. Al poder en el nombre de Jesús. En la familia homoparental significa que está formada por una pareja del mismo sexo que cría 1 o más hijos. Y nosotros los cristianos no podemos ser homofóbicos. Amén, amén. ¿Qué es un homofóbico? Que le tiene fobia a las personas que tienen una ideología. Con ese enfoque. Ahora les pregunto, aunque usted sea un cristiano intachable, inmoralmente celoso de la ley de Dios, ¿cómo trata a alguien con esas características? Se me acotaron los amines. Yo tuve una experiencia siendo pastor en Ibagué, y es que empecé a visitar con mi esposa una pareja de mujeres. Convivían juntas, estaban en el plan de adoptar familia y todo eso. Pero el reto no fue llevarla a la iglesia. El reto fue que perseveraran por causa del prejuicio social de los demás. Que las primeras que la atajaron y empezaron a señalar y a querer juzgar fueron algunas hermanas ancianas de la iglesia. Pero tan duro que es traerlos al salón para espantarlos tan fácil.
¿Me estoy haciendo entender? Amén, amén. Nosotros no fuimos llamados para juzgar a nadie. La palabra fue enviada para sanar, para bendecir, para restaurar, para fortalecer y para consolar. Y el que hace la obra perfecta se llama Jesucristo. Con ese aplauso al Señor. Aleluya. He conocido personas que han tenido caracterizaciones muy fuertes de hablar contra esa población. Y cuando uno puntualiza diálogos más cercanos y directos, entre esas familias hay personas con esas caracterizaciones. Entonces uno dirá, si hablan así, ¿cómo tratarán a sus propios familiares? ¿Me estoy haciendo entender? Cuando Jesús encontró a la mujer traída por los principales sacerdotes y los escribas, que le habían dicho, Señor, ¿qué hay que hacer con esta mujer? Porque según la ley de Moisés, al haber sido sorprendida directamente en el acto del adulterio, debe morir. ¿Y cómo morían? Apedreados. ¿Qué dijo Jesús ese día? Si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y se empezaron a ir todos, desde el más viejo hasta el más joven. Porque Jesús, antes de juzgar la obra, conoce la intención. Y trata a las personas de manera única y diferente. El objetivo no es condenar, es salvar. Cuando la mujer queda sola con Jesús, Jesús le pregunta, mujer, y la trata con altura, con dignidad, sin importar la situación en la que la habían encontrado. ¿Dónde están los que te acusan? Amén, así es. Y esa mujer en su conciencia sabe que el que está delante de ella sí es santo. Amén. Y sí tendría la autoridad de juzgarla. Amén, amén, así es. ¿Pero qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Amén, así es. Vete. Pero a partir de ahora sí tiene una condición. Amén, así es. Vete y no peques Amén, más. gloria a Dios. ¿Cuántos queremos vivir en ese amor de Cristo? Denle ese aplauso al Señor. Por eso es tan importante tener claro que el Evangelio es para sanar, Amén, amén, así es. para bendecir Aleluya. y para restaurar, porque no podemos desconocer que a nuestra iglesia puede llegar familia así. Amén. Es más, que Dios nos mandó a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Y que aunque moral o socialmente hablando hayan ciertas discriminaciones, nosotros no discriminamos. Nosotros orientamos según el modelo que Dios nos dio. Amén. Siguiente presentación. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aquí tenemos un texto y es que dice la Biblia en Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso, si Dios nos llama como familias, nuestra visión debe ser cuidar el honor de lo que somos en Dios. Amén. La familia, desde el punto de vista bíblico, es una institución establecida por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Así que aunque el ser humano quiera manipular la identidad de la familia, en esencia es un diseño divino. Eso implica que no puede ser manipulada así por así. Amén. Amén. Como institución establecida por Dios, se debe reflejar en el seno de la familia primero amor. Amén. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, para reflejar su amor y formar el carácter de las personas. Dígame si estar en una composición de familia no afecta nuestro carácter. Nos forma de una u otra forma. Me explico, si usted fue alguien que tuvo que crecer en un contexto de familia disfuncional donde el papá era alcohólico y la mamá torcía el gancho de atizar el fogón. Nadie dice amén, pero la familia es así. Donde los hijos mantenían amedrentados y no decían, ay, qué rico, ya viene papá, sino que les daba terror y se metían debajo de la cama porque venía papá. Esas son familias disfuncionales. Y aunque parece que están completas, hay cosas que no están funcionando. Y entonces esas familias traen traumas, traen heridas del alma, traen situaciones del corazón que no son fáciles de sanar.
Pero cuando la familia teme a Dios, cuando papá busca a Dios, cuando mamá es el reflejo de las virtudes en Dios, cuando esos hijos están siendo amonestados, criados y disciplinados en la palabra del Señor, ¿será que el carácter es diferente? Amén, amén, amén. Completamente. Aleluya. En alguna ocasión un jovencito traía muchas heridas en su corazón y decía, no, lo último que yo quiero es que mis papás sean cristianos. Porque eso se vuelve una apariencia, decía el muchacho. Pero Dios transforma esa familia, todos en la familia se vuelven servidores. Y lo que a ese muchacho en algún momento más lo impactó es que su papá, que antes era fuerte de carácter, violento, agresivo y un poco marcado por el machismo, le había dicho todos los días desde que empezó a crecer, los hombres no lloran. Y usted no se le va a humillar a nadie. Y ese peladito empezó a crecer con eso. Y cuando de un momento a otro en un lugar sencillo como estos de culto a Dios, ese padre fue impactado por la palabra de Dios y llega al altar llorando, el pelado quedó impactado y dijo, ¿qué pasó aquí? Los hombres no lloran, pero ese está llorando. Y no se le humilla a nadie, pero está ya pegado con la frente en el altar arrodillado. ¿Qué pasó? Entonces ese muchacho, un poco pensativo y trastornado por el discurso de su papá, pero por lo que había visto en el culto, entonces llega y le reclama, bueno, ¿y por qué usted se puso a llorar si los hombres no lloran? Y ese hombre, ya siendo instruido en Dios, le dice, ahora comprendo lo valioso que es las lágrimas de un hombre a los pies de Jesús por amor a su familia. Oiga, sabiduría. Sabiduría de Dios para bendecir la casa. ¿Y por qué estabas allá todo humillado? Y hasta la Biblia le abrió y le dijo a su muchacho, porque la Biblia dice que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria. Dele ese aplauso al Señor. Así que la familia tendrá un enfoque, un propósito y un carácter diferente en la medida que todos unánimes buscamos a Dios. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Voy a hablar un poquito de mi experiencia. Siendo hijo de cristianos, llegué a un internado de menores a la edad de 11 años. Y mi discurso a causa del enojo era, que es que bueno, los evangélicos hasta la casa me echaron. Me está haciendo entender. Era culpa de ellos. Era culpa de mi concupiscencia, de que siendo un preadolescente ya era precoz rebelde. Y después llegó un culto un martes y el pastor predica sobre las cosas que me alejan de mi casa. Y yo, no le faltó sino mi nombre al título del sermón. Pero él no estaba prejuzgando la enseñanza, estaba predicando. Que hay cosas que el enemigo daña y roba, pero Dios es experto en restaurar. Dale ese aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Entonces, primero, la familia es creada por Dios. Por lo tanto, tiene un diseño original. Y está escrito en la palabra. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Ese es el diseño en Dios. La ciencia, la posmoda, las reformas humanas podrán traer cualquier cantidad de doctrinamiento, pero usted y yo hemos sido llamados para hacer honra en Dios. Y que si alguien está envuelto en un contexto de familia diferente, podamos con amor y misericordia restaurarle. Porque la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el conocimiento del Altísimo los hombres se apartan del mal. Amén. Así que por eso es tan importante tener presente el diseño. ¿De dónde viene el origen de la familia? ¿Quién hizo el primer matrimonio en la Biblia? Dios mismo. Está escrito en Génesis. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sométanla. Y señoreen sobre todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra y lo que está en el abismo, en el extremo del mar,
Y dígame si el ser humano no tiene autoridad sobre todo eso. Porque Dios lo bendijo y le dio señorío. Cuando entra el pecado, se alteran algunas cosas y Dios tiene que establecer un orden. Pero Dios no es machista, Dios es organizado. ¿Qué fue lo primero que el hombre empezó a hacer cuando cayó en pecado? 1, sentir vergüenza. 2, esconderse. Y 3, buscar culpables para no asumir el error propio. Lo primero que hizo fue esconderse y sentir miedo. ¿Escuchó la voz del Señor en el huerto? Dios les bendiga, bienvenidos. Ahora ayúdenme en un espacio por ahí. Amén, amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Entonces, él oyó la voz y tuvo miedo. Un efecto natural de que hemos sido desobedientes a las normas divinas es que en algún momento sentimos miedo. Hay gente que escucha hablar en lengua, es un creyente lleno de unción en el templo y les da miedo, porque la presencia de Dios juzga el pecado. Por eso a veces la gente le da miedo que otro esté lleno del Espíritu Santo y hable en lenguas. Y no es anormal, es que la presencia de Dios juzga el pecado. Sí. Entonces eso pasa también con Adán, y tiene miedo y se esconde. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabe? Le está ayudando para que confiese. Venga, ¿qué fue lo que hizo? Porque el Señor sabe en dónde está escondiendo. ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Usted cree que Dios no sabía? Estás ayudándolo para que confiese. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia, mas el que los esconde, los encubre, no prospera. Por eso Dios empieza a hacerle preguntas a Adán, no para que justifique, sino para que confiese. Pero él no, él sigue con su forma de la mujer que tú me diste. En otras palabras, tú tienes la culpa. Oiga, el ser humano es atrevido. Cuando no quiere asumir la culpa, le echa la culpa hasta a Dios. Yo he visto gente que se pone a discutir y alega y hasta contra Dios alega. Porque el ser humano desviado de Dios es así. Fue lo que Adán hizo. La mujer que tú me diste. En otras palabras, usted me la entregó con un defecto. Y lo que Dios hace es perfecto. Somos nosotros los que a veces no sabemos administrar la libertad que Dios nos da. Al final Dios juzga al hombre. Por cuanto esto hiciste y obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá, y con dolor comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Y a ella le dice, por cuanto esto haces esto y has obedecido a la voz de la serpiente, sufrirás de muchos dolores durante tus embarazos, y con mucho dolor darás a tus hijos. Y a la serpiente le dice que es juzgada para siempre, que en su vientre se arrastrará y polvo comerá todos los días de su vida. Así que hay juicios, hay juicios. Pero Dios, aunque juzgó, sigue conservando el propósito de la familia. Son expulsados del huerto, sí, pero tienen una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Amén. Y están establecidos como familia. Cuando Dios llamó a Noé, ¿lo llamó solo o lo llamó con su casa? Finalmente, predicó casi 120 años, construyó el arca con la poca tecnología que había. ¿Y cuántos entraron en el arca? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Vea que como mínimo podamos lograr que nuestra familia entre en el arca. El arca hoy se llama Evangelio. Y el capitán sigue siendo el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. A Noé el resto de gente le decía, ¡está loco! Oye, es que era una locura. Imagínese usted un hombre que se pare por aquí en una montaña de estas y empiece a gritar,
que todo va a ser lleno con agua, pero que el que se meta en el barco que él está haciendo se va a salvar. Y ya va completando 100 años haciendo el barquito. Amén, así es. ¿Qué dicen los demás? Amén, amén. Un rayón de kilo el que tiene el viejo. Perdónenme que me salga el patio. Soy pastor capellán carcelario. para que lo entiendan una vez se ilustra así. Pero era una locura. Está hablando y está gritando y está haciendo con mucho esfuerzo ese barco. Y la gente dice, imagínense, está haciendo un barco en lo seco en estas lomas. Y le empiezan a... ¿Y cuándo lo vas a llevar para la orilla del mar para ver si se funciona? Y él predique, el Señor ha declarado que va a juzgar al mundo con agua. Amén, así es. Y la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, y será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comerciando. No creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que viene, viene. No sabemos cuándo, pero lo ha prometido. Y su proyecto es para la familia. Que nuestras familias entren en el reino. Creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. Fructificar es una cosa y multiplicarse es otra. Amén, así es. Cuando yo estoy dando charlas prematrimoniales o temas en general sobre proyecto de vida, lo primero que le digo al muchacho es fructifique. En el ámbito personal, en lo social, en lo académico, en lo económico, en lo material, fructifique. Porque cuando usted quiera novia y se vaya a casar, lo primero que le van a preguntar es ¿y de qué van a vivir? Amén, así es. ¿Sí o no? Ay, no, solo de amor. Sí, pero miren a ver si el amor dura cuando la nevera está limpia. Incluso hay un adagio popular que nos lo dedican los abuelos. El que se casa quiere casa, mijo, y costal para la plaza. ¿Sí, así o no? Eso habla de una necesidad de proyecto de vida. Primero me fructifico como persona, en lo moral, en lo social, en lo productivo, en lo económico, en lo espiritual. Y cuando tengo una vida fructífera, ahí sí puedo casarme para multiplicarme. Y no van a haber tantos líos. Porque mucha gente quiere multiplicar sin fructificar. Y después no saben cómo resolver los problemas. ¿Sí es así o no? Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el diseño de familia. Amén. Ese es el propósito con el que Dios nos da una razón de ser. Hoy en día tenemos un fenómeno. La gente tiene cualquier cantidad de comentarios negativos acerca del matrimonio. Escuché un amigo que estos días decía, yo no me caso ni loco. Pues yo estoy loco, pero soy feliz. Ya me casé hace 12 años y estoy bien. Porque la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Altísimo. Si lo dice la Biblia, yo le creo. ¿Cuántos le creemos al Señor? No se deje influenciar ni se deje llevar por los comentarios negativos del mundo. Porque el mundo siempre tendrá comentarios negativos. Aparte de todo, la estadística de divorcios en Colombia también es muy alta. Y ya no solo se habla en lo secular, sino en la iglesia. En este momento, el departamento de la iglesia con más demanda de gestión documental por procedimientos y protocolos de familia es tribunales eclesiásticos y de familia. Porque ya no quieren durar más de 5 años. Se acabaron los amenes. Amén, amén. Hay una crisis de identidad en cuanto al matrimonio. Pero gloria a Dios que todavía en medio de todo habemos hogares que hemos sido instruidos no en ciencia humana, sino en sabiduría de Dios, para permanecer hasta cuando Él venga, aunque no sea fácil. Me voy a confesar aquí
Estamos hablando de familia. ¿Hay familias perfectas? Pero somos familia. ¿Ser cristiano es garantía suficiente para que la familia dure? No. Se necesita cultivar los principios de familia. Porque conozco gente que son de cuna cristianos, pero de un momento a otro le están diciendo al esposo, ya me tiene harta. Y él le está diciendo, pues entonces chao. Y luego no nacieron en la iglesia. Amén, amén. Estamos hablando cosas reales. Amén, así es. Donde a veces Dios permite que uno también vea cosas para valorar que la familia en Dios es distinta. Amén, amén, amén. Yo estaba dando unos temas de consejería prematrimonial y le decía a la parejita, el amor de la pareja debe ser tan grande como para poder perdonar. Porque la Biblia dice, ¿cuántas veces hay que perdonar al semejante? Pedro se intentó justificar y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdona a mi hermano si me ofende? ¿Cierto que hasta 7? Y el Señor le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¡Wow! Eso es amor para perdonar cualquier falta. Pero como contraposición a ese argumento, el amor debe ser tan grande como para no defraudar. Interesante. Si yo amo lo suficiente, evito dañar, evito defraudar. Pero si también amo lo suficiente y me han defraudado, puedo perdonar y ayudar a sanar. Amén. Porque la Biblia dice, ay del solo, que si cayera en un hoyo no hay segundo que lo levante. También dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Amén, así es. Y eso aplica en el término general de la naturaleza. Si una persona soltera con más de 30 años no tiene don de continencia, ¿a qué se expone moralmente hablando? Al adulterio y a las fornicaciones. Porque no tiene don de continencia. Por eso es que la Biblia dice, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido en santidad y obediencia. También dice la palabra, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. No el pastor, no el diácono, no los líderes, no la comunidad. Ese tema lo juzga Dios. Pero Dios, antes de llevar a alguien a un juicio, le hace una advertencia. ¿Sí o no? Antes del diluvio les levantó a Noé. Antes de la torre de Babel los tuvo apacentados en Egipto por medio de José. Pero fueron necios, se desviaron, quedaron en esclavitud. Dios tuvo tanta misericordia que le levanta otro periodo de oportunidad por medio de Abraham. Y Dios siempre antes de un juicio levanta advertencia y usa líderes. Antes de Dios juzgarlos en la ley, Él mismo vino a morir por el precio del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él murió por nuestras transgresiones y ha resucitado para nuestra justificación en gloria. Denle ese aplauso al Señor. Por eso es tan importante entender todo este tema. Gloria a Dios. Porque cuando uno entiende el plan de Dios, entonces uno dice, no, venga, Dios no se equivoca. Dios siempre antes de hacer un juicio, da advertencias. Pero somos nosotros los que decidimos qué acciones tomamos frente a la advertencia. ¿A cuántos se les anunció que había un arca para que se salvaran? A muchos. Yo creo que esa noticia se movió, porque para la gente incluso era raro ver a Noé con su esposa entrando osos, leones, tigres, jaguares, panteras al arca. Dígame si no es un milagro. ¿Cómo es que entre ellos donde entran ese poco de fieras y a ninguno le pasa nada? Si nomás uno ve accidentes en un circo. Pero Dios
permitió que eso fuera un espectáculo y aún así la gente no quiso creer. Amén. Pero el diseño de Dios siempre ha sido con la familia. Cuando Dios se manifestó en carne, ¿a qué específicamente cumplió una profecía de familia? A la tribu de Judá, en una aldea humilde llamada Belén de Judea. Y estaba escrito en qué familia nacería, de qué linaje nacería. ¿Sí o no? Amén. Porque siempre el Señor ha tenido propósitos con la familia. Vamos a mirar la siguiente presentación. La familia tiene un propósito definido. ¿Cuántos lo creemos? Dígale al que está a su lado, nuestra familia tiene propósito en Dios. Dígale, tu familia tiene propósito en Dios. Dígaselo. La familia tiene propósito en Dios. El primer propósito de la familia, más allá de tener identidad, ya les expliqué eso hace un instante. Pueden haber muchos sistemas de familia, cosas salidas que no están aprobadas en la Biblia, pero que se reconocen. Pero la familia, uno la diseñó Dios. Tiene su origen, su naturaleza en lo que Dios nos habló. Y la familia tiene como propósito, uno, darle la gloria a Dios. Qué bonito cuando mamá, papá, hijos y todo el contexto de la casa estamos caminando hacia el reino del Señor. Eso es bonito. Y la gente puede decir, oiga, qué gusto, qué bonita familia. Que una familia que está firme en Dios es una familia de ejemplo, es una familia de luz, es una familia que proyecta esperanza, ¿sí o no? Es una familia que proyecta ejemplo de seguridad, porque Dios es el centro de la casa. Amén. Por eso dice Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué Josué dijo eso? Porque había apostasía, había ausencia de fe, había falta de principios morales y todos se habían desviado de los propósitos con los que habían sido dados desde Moisés. Josué tuvo que enfrentar una crisis porque en medio de Israel ellos llegan a la tierra de Canaán, tierra próspera de abundancia, leche, miel. Aquí es leche y papa. Pero hay abundancia en Boyacá. ¿Sí o no? Y uno ve que él está allí con un dilema y confronta al pueblo y los reúne y les dice, vea, ustedes verán a quién van a servir. Si a los dioses de las otras naciones en donde han extendido sus territorios, ustedes verán cómo van a creer en Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestra fe no puede ser negociable. Aunque muchos se desvían, aunque otros se descuidan, nuestra fe debe ser firme. Porque nuestra fe en familia es para glorificar a Dios. Aunque a veces en la familia no todos quieren correr hacia Dios. Mi niño pequeño, el mayorcito, tiene 5 años. Y estos días ya me estaba diciendo, papi, culto no. Otra es culto, no. Y no quería culto, de pitico. 5 añitos y ya no quería culto. Pero la Biblia a mí me dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es nuestro deber ser. No lo puedo obligar, pero estoy en todo mi deber de enseñarle. Ahora, si yo no me esfuerzo para enseñarle cómo caminar en el reino, el diablo sí lo va a enredar de influencias y lo va a hacer revolcar en el pecado. Así que al final, ¿quién es el responsable? Los papás. Yo tengo un seminario sobre prevención al delito y una de las preguntas que resuelvo en el programa es ¿cómo crear un delincuente? Eso nace desde la casa, no desde la calle. Eso pasa desde la casa. Un muchacho, siendo ya condenado, muy joven, de 23 años, está en una cárcel y hace una carta a la mamá. Y le dice, mamá, lo primero que quiero es decirte que yo estoy aquí gracias a ti. Y uno queda impactado. Qué carta tan dura. Gracias a ti. Y la mamá queda sorprendida y sigue leyendo. ¿Por qué? Porque cuando viste que me llevé los lápices del colegio nunca me retuviste.
Nunca me disciplinaste. Y ahí empezó mi universidad como ladrón. Amén, amén. Dios mío, qué carta. No quiero seguir leyendo la carta. ¿Ah? Pero luego le preguntaron a un muchacho, el mejor neurocirujano en los Estados Unidos. Creo que de esa historia nació la película Manos Milagrosas. ¿Cuántos la han mirado? Si no la han mirado, la recomiendo. Manos Milagrosas. Es un doctor, un neurocirujano excelente que tiene que superar muchas situaciones en su casa y que su mamá es soltera, pero les da el futuro y los ayuda. Y de los comentarios de ese libro y de esa película dice que él es lo que es gracias a la mamá, que nunca se rindió, que siempre les enseñó disciplina, que les controló los horarios de la televisión, que los llevó a hacer lectura constante. Ella no había estudiado, pero se esforzó para que sus hijos fueran los mejores. Amén, amén. Y el discurso de ella es: ¿ustedes quieren ver televisión o ser vistos por otros en la televisión? No, mamá, ser vistos por otros. Entonces apagan el televisor y pónganse a leer. Y ella no sabía leer, Amén, así es. pero les movió la vida y fueron exitosos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos que la familia tiene un propósito, y el primero es: vamos a glorificar a Dios como familia. Amén. Que aunque muchos tengan diferentes maneras de ver el mundo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Amén, amén. Aunque otros digan que estamos locos. Amén, así es. Aunque otros digan que nos quedamos en el siglo pasado, que somos una cantidad de anticuados. Los principios nunca pasan de moda. Los principios jamás se quedan obsoletos. Y los principios son los que determinan que una familia sea de gloria. Amén, amén. Pero la ausencia de esos mismos principios en familia son el camino al precipicio, al caos, al abismo. Así que lo primero es: vamos a glorificar a Dios como familia. Pongámonos esa meta, que como Noé, si muchos no nos quieren creer, por lo menos logremos que los salvos sean los nuestros. Amén, amén, así es. Es más, es el principio con el que Dios establece el evangelismo. Primero dice: me seréis testigos en Jerusalén, la casa, Judea, el vecino, Samaria, más allá de la cuadra, y hasta lo último de la tierra donde Dios nos quiera llevar para ser testigos de Él. El segundo propósito importante como familia es vivir en amor y en unidad. ¿Vivir en qué? Un alto porcentaje de personas en la delincuencia, en la habitanza de calle y en la cárcel es por falta de amor en familia. Conozco gente que económicamente lo han tenido todo, pero nunca tuvieron un papá o una mamá que les dijera: te amo, eres valioso para mí, somos diferentes, vamos a avanzar en resultados. Amén. Colosenses 3:21. ¿Quién me ayuda leyendo la Biblia ahí rapidito? Que aquí tengo un poco de teólogos que me ayuden a leer. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 3:21? No exasperéis. ¿Alguien que lo lea completo? Vamos a permitir que ustedes ahí con calma lo encuentren. ¿Cómo dice el texto? Colosenses 3:21. Amén, amén. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo lo que hagas, todo, hacedlo de corazón. ¿Para quién? Para Dios. Y no para los hombres. Al final nosotros pensamos que estamos sirviendo a personas, pero lo estamos haciendo para Dios. Amén, amén. Por eso a veces el pastor se dedica a ministrar en el salón, hayan 10, hayan 100 o haya 1. Amén, amén. No se escatima el esfuerzo ni la preparación de la enseñanza, Aleluya. porque lo que hacemos lo hacemos para Dios. Amén, amén. Claro, eso que hacemos para Dios bendice a los hombres que participan. Amén. ¿Qué más dice el versículo? ¿Cómo sigue diciendo? Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor serviréis. Ah, bueno. Hay otro texto por allí que yo quisiera que ustedes me ayudaran y tuvieran en cuenta. Y dice: no exasperéis Amén, a vuestros hijos. amén.
¿En dónde está escrito exactamente ese texto? Porque está relacionado. Ayúdamelo a leer. Si es ese o es distinto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Padres qué? Desesperéis a vuestros Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para que no qué? se desaliente. ¿Qué es exasperar a un muchacho? Provocarlo a ira solo por verlo de mal genio y colorado. ¿A cuántas le hicieron? Mi abuelo era feliz sacándonos el mal genio y nos pellizcábamos. Me volvía una tortura cuando mi abuelo nos visitaba. Porque hay gente que le gusta ver los chicos bravos. Eso no es saludable. La misma Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos ¿cómo? En disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Entonces, hermano, vea, esto es muy importante porque aquí la Biblia resalta varios detalles. Desde el versículo 17 de Colosenses 3, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Una persona que haga todo en el nombre de Jesús fracasa? No, porque va asegurado en el nombre que es sobre todo nombre. Pero tiene que haber sabiduría, porque no en el nombre del Señor va a ir a hacer locuras. Eso éramos sin Cristo. Hay gente que tenía rezo hasta para ir a hacer la vuelta, para hacer un robo. Sí, hay gente que en medio de su falta de realidad espiritual en Dios tenía rezos para hacer cosas incorrectas. Pero en Dios todo lo que hacemos en buena conciencia de palabra y de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús, dando gracia. Por eso más adelante en el 3:21 se puntualiza: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no lo provoque a ira, no lo desaliente. Amén. Más bien, mire cómo aconsejarle y que su palabra llegue al corazón y en buena conciencia de ese muchacho. Porque a veces el muchacho no entiende lo que uno de verdad quiere decir. Pero qué bueno es poder ser diligentes para hacernos entender. Mi papá estaba recién convertido, yo ya estaba en el internado, salí un día de permiso, yo vi que habló con un profesor por allá y yo dije, hoy me voy a poner 3 pantalones de jean. Hoy tengo que testificar. Da vergüenza decirlo, pero es que Dios hace nuevas todas las cosas. Pero es que el profesor que estaba hablando con él estaba diciendo que iba perdiendo hasta el recreo. Eso es triste. Si en algo se debe caracterizar el hijo de un creyente es que sobresale, porque la sabiduría de Dios gobierna esa casa. Pero bueno, no era mi caso para ese momento histórico. Y entonces yo dije, hoy no rebaja la pela. Salía ese fin de semana del internado a la casa y dije, me tocó camuflarme. Ese día entendí que Dios cambia la estructura de la mente de la gente. Mi papá no me dio un correazo ese día, pero me sentó y dijo, Weimar se sienta aquí, María Angélica se sienta aquí, y empezó con un texto bíblico que me movió el alma. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Dios te dé. Y se extendió en otro montononón de palabras que ya ni me acuerdo, pero lo que me impactó fue eso. Cuando me daba juguete yo dormía, pero ese día no me tocó, pero tampoco pude dormir. Jamás había tenido tanto trato de conciencia para entender que mi futuro dependía de eso que él me estaba diciendo. Y no dormí. Digo, ¿y qué es lo que tienen? Es la unción con la que me declaró ese verso, para que a partir de ahí fuera diferente. Qué bueno que a veces no nos enfoquemos tanto en la disciplina física. ¿A cuánto les gusta dar juguete? Aquí nadie dice nada. Pero qué bueno que más allá de usar el juguete físico, usemos la disciplina espiritual. Cuando esa palabra va llena de unción, ese adolescente, ese preadolescente, ese muchacho queda impactado y su conciencia cambia y será nueva persona. Otro momento que jamás se me va a olvidar en medio de esa lucha espiritual y de familia que tuvimos fue que una noche, casi a medianoche, para allá en la madrugada, llegaron a mi cuarto
Y uno me puso las manos en la cabeza, mi mamá me puso las manos en el pecho y juntos decían, Señor Jesús, te entregamos este hijo. Fue el mejor negocio que hicieron. Gloria a Dios, amén. Porque dejé de ser un problema social y ahora estoy escribiendo un libro que tiene ese título, Del internado levanto al púlpito. Amén, amén. Dele ese aplauso al Señor. Solo Dios transforma vidas, pero hoy se necesitan padres que rodeen a sus hijos en oración. Pero a veces el hijo tiene problemas y mamá y papá no se dan ni por enterados. Y no se acercan a imponer manos y a declarar victorias en el nombre de Jesús y a orar en la cobertura de Dios para esa vida. Porque nuestro proyecto de vida es diferente. Amén. Por eso cuidemos el amor y la unidad. Amén. ¿Podrán andar dos juntos si no estén de acuerdo? Bueno, pues si no están dos juntos de acuerdo, menos 5, si la familia ha crecido. ¿Se hace o no? Por eso aquí es importante recordar. 1, ¿a quién estoy escuchando? No es simplemente a los hombres. Esto no es discurso de hombres. Esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que asegura nuestro futuro como familia. ¿Que nos podemos equivocar? ¿Quién no se ha equivocado? Más bien levantemos la mano los que nos hemos equivocado. La Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Así que si nos hemos equivocado, acerquémonos a Dios para corregir el error. A veces no es fácil decir, perdóneme. Pero cuando usted pide perdón, descansa. Pero cuando usted se resiste a perdonar y a pedir perdón, se queda con una falsa creencia. Que el rencor es un veneno que se toma uno mismo pensando que le hace daño al otro. Eso es el rencor. Por eso lo mejor es perdonar y dar perdón. Y pedir perdón cuando es necesario. Amén. Eso es parte del amor y la unidad. Tercer propósito importante como familia es ¿qué? Educar a los hijos en los caminos del Señor. Me dijo una vez una madre de familia con preocupación y mucho mayor que yo. Hermano, ¿será que tengo que obligar a mis hijas a ir a la iglesia? Y yo ni siquiera tenía hijos, yo no sabía qué decirle. Y mi papá a mí nunca me obligó, pero me mostró la ruta. Pero yo me puse a orar mientras ella con lágrimas me decía, hermano, ¿qué hago? ¿Las obligo a ir al culto o qué? Es que se me están perdiendo. Y le dije, vea, si usted las obliga, le van a coger rabia a Dios. Porque Dios no obliga. Y si Dios no obliga, menos yo. Yo quisiera obligarlos a seguir a Cristo, pero no puedo. Yo solo muestro la ruta como predicador, doy la enseñanza, la orientación, el sermón, predico, doy ejemplo. Que es lo que la Biblia dice. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Pero obligar no dice. Pero en medio de todo yo le dije, si tú no buscas la forma de que lleguen a Dios, el diablo sí los va a obligar en el pecado a vivir cosas terribles. Así que mire qué va a hacer. Pero desde la buena conciencia. Porque yo he conocido muchachos que se han levantado con raíces de amargura contra la iglesia. Porque los días de los pellizcos eran la dominical. ¡Quede quieto! ¡Sí! Y ese pelado ya no quiere saber nada de culto porque cada que está en un culto brinca y le pegan un pellizco. Hay cosas que son maneras de reprimir pero que no son saludables. Ahora, yo me asombro de la autoridad de la época antigua y la autoridad de ahora. Yo no soy tan viejo, pero nosotros brincamos en el salón y mi papá hacía esto. Y ya uno quedaba quieto. Ya uno no brincaba. Solo con la mirada, se movía las gafas tantico. Y ya uno quedaba quieto. Hoy en día, ¿qué hacemos para que queden quietos? ¿Sí me estoy haciendo entender? La autoridad no siempre puede ser maltrato físico. Es cultivar que estamos en la casa de Dios.
que el lugar de Dios merece honra y merece respeto. Y que si nosotros venimos al culto, no venimos a perder el tiempo, sino que venimos a cultivarnos para seguir caminando hacia el cielo. Y para hacer luz y para ser ejemplo en medio de un mundo con tanta necesidad de Dios. Si lo cree, déle ese aplauso al Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, enséñale principios ahora. Enséñale a amar a Dios ahora. Enséñale a tener experiencias de fe ahora. Mis experiencias de fe las valoro mucho porque fueron desde mi casa. Mi papá estaba desahuciado por los médicos con un cáncer en el epididimo. Una situación totalmente complicada. Mi mamá llorando a los pies de la cama todos los días. Y yo ya me había acostumbrado casi por 2 años que el pastor iba y ponía las manos y no pasaba nada. Dios es Dios de procesos. Y mi mamá, una tarde que yo salí de ese internado y llegué a la casa, la encontré llorando. Y la encontré declarando algo que yo no entendí. En el momento yo no lo entendí. Ella ahí arrodillada con sollozos, gimiendo y con tribulación, llorando, y decía: Señor, yo te doy gracias por la enfermedad de mi esposo. Y yo, ¿qué? Mi papá se está muriendo por un cáncer y mi mamá está dando gracias. ¿Usted cree que yo entendía eso como adolescente? Ahí fue cuando entendí que un verdadero adorador es capaz de dar la gloria y las gracias a Dios aún en medio de la dificultad, la enfermedad, el dolor, la escasez, la angustia. No usa el problema como una excusa para alejarse de Dios, sino que usa esos momentos difíciles para comprobar que Dios es real en su vida. Pero yo en ese momento no lo entendía. Mi papá está enfermo, mi mamá está dando gracias. Y yo me acerqué, porque si me quedo con esa primera parte de la oración, a mí me pasa algo. Y no entendieron, un preadolescente con muchos problemas y mi mamá dando gracias y mi papá está enfermo. Entonces me acerqué. Y ella, en medio de su fervor devocional en esa oración, ella arrodillada decía: sí, Señor, yo te doy gracias porque yo sé por tu palabra que esta enfermedad no es para muerte, es para que nosotros veamos tu gloria y demos testimonio de que tú eres real. Y en esos mismos días hubo una vigilia en el campo. Y ese que estaba en una cama saltaba, gritaba y declaraba que era sano en el nombre de Jesús. Dios todavía hace cosas grandes. Luego, en medio del contexto de familia, yo ya era pastor, estábamos con mi esposa en Paz, Boyacá. Estamos en plena pandemia. Estoy hablando de la fe en la familia, de las experiencias que hay que cultivar de fe en la familia, y que Dios a veces permite la prueba. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero por eso Dios nos llamó a ser más que vencedores. Y claro, en plena pandemia cierran los templos. Yo me lancé como un loco a las redes sociales y empecé a dar una serie: la fe que salva, la fe que produce milagros, la fe que es la revelación de la salvación, la fe histórica, la fe profética, la fe intelectual. Oiga, di toda una serie sobre la fe. Cuando me llama mi papá llorando: hijo, yo me voy a colocar una cadena a la puerta de la clínica porque si no atienden a su mamá se me muere. Y yo haciendo fuerza para no llorar. Y él decía: hasta insensible te has vuelto, es tu mamá. Y yo empecé a sentir un fuego en mi corazón y él decía: nosotros no le lloramos a los hombres, nosotros tenemos a quien llorarle. Y si él quiere, tiene todo el poder y la autoridad para hacer algo. Y si el problema es falta de fe, nos vamos varios días de ayuno y de oración. Claro, la esposa lo conoce bien a uno y ella se me acerca y dice: ¿qué tenés? Que me vio serio cuando colgué el teléfono. Y nos vamos 3 días de ayuno. ¿Ustedes recuerdan que hubo un padre de familia en la Biblia que llevó a su muchacho a los 12 y no pasó nada? ¿Lo han leído? ¿Cuántos lo han leído? Levanten la mano los que han leído la historia. Los que no la han leído se la recomiendo. Y entonces, cuando viene Jesús de hacer su desarrollo ministerial en otros terrenos y se acerca, entonces
le dice el padre de familia: he traído a mi muchacho a los 12 porque es atormentado por un espíritu que cuando no lo echa en el fuego, lo echa en el agua, pero no ha pasado nada. ¿Qué dijo Jesús? Los que la han leído, yo sé que aquí la han leído. No me hagan sentir que solo yo leí. Jesús les dijo: ¿hasta cuándo los tendré que soportar, generación de incrédulos y duros de corazón? Y si le dijo eso a los 12, ¿cómo nos habla hoy después de 2 milenios? ¿Estamos reflexionando o no? Eso está escrito por allá en Mateo 17. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y obedecería. Ese monte puede ser una enfermedad, una dificultad, escasez, algún conflicto. Y el Señor antes de eso les dice: ¿hasta cuándo los tendré que soportar, generación de incrédulos, duros de corazón? Ese género con nada puede salir, sino con ¿qué? Se lo saben, con oración y ayuno. O sea que hay 2 maneras de cultivar la fe. 1, Romanos 10:17, el oír por la palabra de Dios, porque la fe es un don de Dios. Y 2, a través de la disciplina de la oración y el ayuno. Jesús mismo en los días de su carne lo demostró. Antes de iniciar su ministerio, ¿cuántos días se apartó en ayuno? 40 días y 40 noches. Y si lo hizo Él, ¿qué necesitamos para ver la gloria? Ayunar y orar. ¿Qué hizo Moisés antes de iniciar la plenitud de su ministerio para poder llevar a un pueblo de dura cerviz por el desierto? También se dedicó 40 días con 40 noches en ayuno. Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Ya pagamos el precio? ¿Ya nos doblamos lo suficiente en ayuno y en oración? Se me acabaron los amenes. Hoy en día hablamos de un campamento con piscina, llenamos 2 buses. Pero hablamos de una semana de guerrero de oración en ayuno y nos quedamos 3. Porque yo lo he hecho. En Ibagué, cuando empezamos a abrir la obra, declaramos jueves de guerreros de oración. Asistían 20, 30 y guerreros de oración solo habían 5. Pero en este momento esa congregación tiene 200. Denle ese aplauso al Señor. Hay cosas que solo las vamos a cosechar en ayuno y en oración. Y esas experiencias de fe las necesitan nuestros hijos. Pero a veces estamos enfermos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Tómese esa pastica acetaminofén. Vaya y esto y aquello y tal. Corra por urgencias. No hemos dicho que el Señor es nuestro sanador. Yo a veces me cuestiono eso. Yo soy creyente. Llevo 22 años en la iglesia. Digo: Señor, tú eres mi médico. Me falta fe. Me voy a poner a orar y ayunar más entonces. Ayer me sentía demasiado delicado y aún así llamé al hermano y le dije: hermano, cuente conmigo, estoy delicadito, pero ya voy a llegar. Gloria a Dios. Y me empecé a sentir durante el transcurso del día peor. Y yo dije: Señor, pero en tu nombre. Y esta mañana, pregúntele a mi esposa a qué hora ya estaba dando la hora, levantado y full, firme, activo. ¿A qué hora estaba? Tanto que dijo: deja dormir, no sea intenso. Ya estaba activo a las 4 de la mañana. Aleluya. Porque Dios es nuestra fuente. ¿Cuántos creen que Dios es su fuente? Le dan ese aplauso al Señor. Hemos sido llamados para ser un testimonio vivo para nuestra comunidad. Y no es fácil. Qué bonito cuando la gente dice: ¡ay, esa familia tan linda, esa familia es creyente! Esa familia tiene a Dios, se les nota. Pero qué triste cuando a veces la gente dice: y el que estaba gritando era el evangélico. El que le alzó, ¡ay, esa señora que le alzó la voz al marido y asiste a tal iglesia! Eso no pasa aquí. Eso pasa en el distrito 40. Colombia tiene 35. Estoy hablando de la realidad. Amén, así es. De que a veces pasan cosas que no son el testimonio que debiera ser. Pero Dios nos llamó para que seamos testimonio. Dios nos ha llamado para que seamos luz. Aleluya, amén. Por eso dice Colosenses 4:5, ayúdame a leer.
4:5 de los Colosenses. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, no solamente se da testimonio por los que son de la iglesia, sino porque la gente afuera saben que soy cristiano. Y aunque ellos no se denominen fieles al Señor, porque saben que yo paso esa puerta todos los domingos, me van a demandar vida de santo. Aunque ellos no perseveren, ¿o no? ¿Sí es así o no? Ay, que es que evangélico. Ay, que es que evangélica. Ellos no se denominan evangélicos, pero nos van a exigir vida de santos. Porque saben que somos diferentes. Y que la Biblia también dice, por los frutos los conoceréis. Siguiente presentación, porque yo me emociono y esto se me agotó la batería. Dale ahí cerrar y si lo pueden conectar. Y los roles. Hay unos roles básicos en la Biblia porque ya se nos agotó el tiempo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Perdón. El esposo, según la Biblia, es el proveedor de los sentimientos saludables. Debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que si usted dice que es un hombre casado en la voluntad de Dios, debe estar dispuesto a darse por su esposa. Y se acabaron los amenes. Hermanas, digan amén. Es lo que dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso, hay amenes. Sí. De una mujer que se siente amada, dignificada, valorada y respetada, es una mujer que sabe dar lugar a su marido. Pero si esa mujer no se siente amada, no se siente dignificada y no se siente valorada, ¿usted cree que le va a hacer caso? Dejémoslo hasta ahí. ¿Sí así o no? Pero una mujer que se sienta amada, dignificada, valorada, lo va a ubicar en lugares de honra. Eso funciona así porque es que es lo que Dios dijo. El ser humano tiene unas tendencias. El hombre tiene la tendencia a dejar de amar. Por eso el Señor le dice, ame a su esposa. Y a la mujer le dice, Efesios 5:22, abran la Biblia, debe apoyar y respetar a su esposo, caminando juntos en amor y servicio. Desde el principio dijo, haré ayuda idónea para él. Efesios 5:22. ¿Cómo dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿cómo me sujeto yo al Señor? Me voy a explicar. No es una sujeción de que es que tiene que someterse a las malas, porque así no es. Yo me someto a Dios porque Él me da todo lo que tengo y todo lo que soy. Él me sostiene, Él me sustenta, Él me proyecta. Por eso me someto a Él, porque lo que tengo y lo que soy y lo que hago es por Él. Bueno, entonces si ella siente que tiene seguridad y dependencia de Él, pues lo va a honrar y lo va a respetar. Hijos, deben honrar y obedecer a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Dios te dé. Ese fue el versículo que mi papá me citó y no me dejó dormir. Fue una disciplina espiritual que cultivó en mí que la honra a ellos era mi futuro. No lo había entendido antes de ese día. Y a partir de ese día todo fue diferente. Amén. Amén. Padres, criar a sus hijos con amor, disciplina y buena enseñanza en la palabra de Dios. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Habla de ese cuidado, no provocar a ira, sino saber dar pautas de crianza. Miremos esta última diapositiva y oramos. Principios que fortalecen la familia. ¿Cuánto nos ha hablado Dios esta mañana? Amén. Qué bendición que nos podamos llevar esta riqueza a nuestro hogar. Primero, ame a Dios por encima de todo. Si Dios en el Calvario se entregó por ti, ¿tú cómo te entregas para Él? Amén, amén. Mi esposa sabe que está bien si yo amo a Dios. Porque cuando Dios es el epicentro de todo, las demás cosas funcionan. Amén, amén. Pero si ella ve que yo me descuido en Dios, ella sabe que corre riesgos. Amén, así es. Porque se pierde la balanza de equilibrio del éxito en la casa. Hay un orden de prioridades. Dios, nuestro propio ser, familia, vida social y productiva, ministerio.
Ese es el orden. Alguien dijo, y si usted es pastor, ¿por qué puso el ministerio de último? Porque si no hago las otras 4 cosas bien, no tengo autoridad moral para ministrar. Amén. Entonces mire lo importante que Dios pide de nosotros, coherencia. Cuando yo amo a Dios y lo pongo por encima de todo, Él hace que yo esté bien. Y si yo estoy bien, los que están conmigo van a estar bien. Amén. Por eso Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. 2, practica el perdón. Porque hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. Hay que perdonar de corazón. Porque cuando usted perdona, sana sus propias heridas y ayuda a sanar las heridas del otro. Porque el perdón es reconciliación. Y la reconciliación es una parte del amor, pues la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Pero si yo no puedo amar, no puedo perdonar. Por lo tanto, no habrá reconciliación y el problema se hace peor. Estemos de pie, hermanos. Vamos a orar cerrando ya esta diapositiva. Mantengamos una comunicación basada en la verdad, porque Dios honra a los que lo honran. Deseche toda mentira y hable verdad cada uno con su prójimo. Oren juntos. ¿Oren qué? Juntos. Yo tuve una experiencia que me movió el alma estando en Ibagué, un hombre retirado del ejército. Yo lo veía un hombre muy consagrado. Y se me acerca y me dice, hermano, usted que es un muchacho temeroso al Señor, respóndame esta pregunta. Yo soy fiel en mi asistencia al culto, soy fiel en mi mayordomía, soy fiel en mis ofrendas, en mis diezmos, en mis votos. Hermano, ¿por qué Dios no me da el Espíritu Santo? Yo quedé en seco. ¿Y qué le digo a este hombre? Yo creía que era un hombre consagrado. Y me dejó como mi cabeza volaba. Y Señor, muéstreme qué le digo a este hombre. Y el Señor me hizo abrir la Biblia en ese texto que dice que no podemos ser ásperos con ellas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Yo, hermano, mire. Y apenas leyó ese versículo, bajó la cabeza y puso a llorar. ¿Y qué pasó? Dijo, es que hoy entendí que Dios no ha escuchado mis oraciones porque soy áspero con mi esposa. Claro, él pensaba que así como era sargento de palabra y mandó allá en el batallón, entonces llegaba a hacer lo mismo en la casa. La esposa no necesitaba un sargento, necesitaba un esposo. Que la tratara con cuidado, con delicadeza, con honra, con amor. Ese hombre entendió eso, le pidió perdón a su esposa y a los poquitos días lo vi hablando en lengua lleno del Espíritu Santo en el templo. Así que, hermano amado, la Biblia dice, no seáis ásperos con ellas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay hombres que su oración no pasa el techo no porque no tiene fe, sino porque no la sabe tratar a ella. Créame que a todos nos está hablando el Señor. Que Dios no se equivoca. Por eso debemos orar juntos, leer y obedecer la palabra de Dios en armonía como familia y servirnos mutuamente con humildad. Cada uno de vosotros sirva a los demás con el don que haya recibido. Administrelo fielmente en la gracia del Señor en sus diversas formas. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero ser una familia de éxito? Quiero ser una familia victoriosa. Y que todos los principios que hoy hemos estudiado no solamente sean un mensaje, sino que sean de aplicación constante para ser familias de éxito en la gracia de Dios. Oremos, bendito Rey de Reyes, te damos gracias. En este momento, Señor, dedicamos lo que somos, lo que hacemos en tu nombre. Yo quiero invitar aquí familia, venga con su familia a este humilde altar y yo quiero ministrarles en esta oración a todos en el nombre de Jesús. Que podamos ser esa familia que ama a Dios, que practica el perdón. Que podamos ser esa familia que mantiene una buena comunicación asertiva. Esa familia que podemos orar juntos. Esa familia que podemos leer la palabra y obedecerla en armonía. Esa familia que podemos servirnos humildemente los unos a los otros. Esa familia que sabe cumplir su rol. Esa dama que sabe darle lugar a su esposo. Ese esposo que sabe darle lugar a su esposa. Esos hijos que saben rendir honra a Dios y obediencia a sus padres para asegurar un futuro promisorio. Somos esa familia que tiene propósito. Ese propósito de glorificar a Dios, de vivir en amor, en unidad. Ese propósito de educarnos
en el camino del Señor fielmente unos a otros. Somos testimonio para nuestras comunidades. Somos testimonio para la vida social. Señor eterno, invoco tu nombre, Jesús, sobre las familias. Esta palabra, Señor Jesús, que tú nos has dado para ministrar. Hay unción, hay bendición, hay cobertura de Dios para las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, cada hogar. Hoy tomamos decisiones de fe. Hoy como familia nos unimos en este altar para declararnos en victoria en el nombre de Jesús. Señor, que podamos aprovechar bien el tiempo y más allá de comunicarnos bien, perdonar y pedir perdón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta instrucción que es tan necesaria para la construcción de familia y vida de comunidad en el nombre de Jesús. Alguien que se siente agradecido con Dios y que hoy se declare en victoria, que le dé ese aplauso con el alma al Rey de Reyes y dígale: Señor, hoy me llevo este tesoro de la palabra, en victoria me voy para mi casa, en una nueva etapa a partir de ahora. Familia de éxito, familia de bendición, familia en el diseño original, familia en el propósito de Dios. Dale ese aplauso al Señor en agradecimiento. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Al poder de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre.